Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. En la clase hoy día vamos a hablar temas de eficiencias de pronósticos. Entonces, vamos a entender autoeficiencia entendido a la Mincer-Isarnovitz. Entonces, son condiciones bastante especiales en las cuales nosotros hablamos de autoeficiencia e insegamiento de un pronóstico. Hay otras versiones, hay otras definiciones, hay otras formas de analizarlo, pero esto es una de estas formas clásicas. Entonces, diremos que un pronóstico es autoeficiente si es que los errores de pronóstico, los errores que vienen de utilizar este pronóstico, son ortogonales con el pronóstico en sí. Entonces, llamemos al pronóstico h pasos hacia adelante, YT. Entonces, este supraíndice F indica que es el forecast, indica que es el pronóstico realizado en T o desde T, H pasos hacia adelante. Entonces noten que esta primera componente es precisamente el error de pronóstico H paso hacia adelante. Yo tengo la realización de esta variable aleatoria que estoy tratando de pronosticar, YT más H, y la diferencia entonces contra mi pronóstico hecho hoy en T, H paso hacia adelante, entonces sería mi error de pronóstico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el error de pronóstico, o sea, esta componente que está acá, debería ser ortogonal al pronóstico en sí. Entonces, si es que efectivamente eso ocurre, si es que efectivamente son ortogonales, entonces yo debería esperar que la covarianza entre el error de pronóstico y el pronóstico en sí efectivamente sea cero. Noten que además, si es que el pronóstico fuera insesgado, o sea, si es que el error de pronóstico en valor esperado fuera cero, o si prefieren, si es que el valor esperado de nuestro pronóstico es igual al valor esperado de la realización de esta variable aleatoria, en definitiva, si el valor esperado del error de pronóstico es cero, noten entonces que si calculo la covarianza sería el valor esperado del producto entre el error de pronóstico y el pronóstico menos el valor esperado del error de pronóstico por el valor esperado del el pronóstico. Y como el valor esperado del pronóstico sería cero en el caso de un pronóstico insesgado, entonces fíjense que esta condición de ortogonalidad si quieren, entre el pronóstico y el error de pronóstico se traduce en que la esperanza del error de pronóstico por el pronóstico es simplemente igual a cero. Entonces, esta sería nuestra condición para evaluar la autoeficiencia de un pronóstico. Nosotros esperaríamos que yo no pueda, en definitiva, no hay una correlación entre mi pronóstico en sí y mi error de pronóstico. Noten lo curioso de eso, justamente lo que yo esperaría, ¿no? Si es que yo efectivamente con mi pronóstico puedo pronosticar mi error de pronóstico, significa ahí que ahí hay algo que podemos refinar. Entonces, la condición de autoeficiencia es esa, que eso no pueda ser posible, que efectivamente yo no pueda pronosticar mi error de pronóstico en base a mi pronóstico. Entonces, la condición de autoeficiencia va a ser esa, esta condición de ortogonalidad, en definitiva, que la covarianza entre el error de pronóstico y el pronóstico es cero. Y eso, si además el pronóstico fuera insesgado, entonces, bueno, basta con que la esperanza del error de pronóstico por el pronóstico sea igual a cero. Entonces, nuevamente, ¿por qué esto importaría? ¿Por qué esto sería relevante? Porque si es que este pronóstico no fuera eficiente, entonces, como les decía recién, este pronóstico contiene información que podría ser utilizada para predecir mi propio error de pronóstico. Fíjense que si esto fuera distinto de cero, significa que mi pronóstico covaría con mi error de pronóstico. Entonces, en definitiva, con mi pronóstico puedo decir algo sobre mi error de pronóstico. Entonces, claramente hay algo que yo podría refinar en mi pronóstico. Quizá yo podría hacer algo mejor si efectivamente con este pronóstico puedo decir algo sobre lo que va a ocurrir con mi error de pronóstico. Entonces, en términos de funciones de pérdida, por ejemplo, en términos de error cuadrático medio, quizás podría ser posible mejorar, reducir el error cuadrático medio del pronóstico si yo tomara esto en consideración y yo refinara mi pronóstico. Efectivamente podría reducir mi error. Eh, entonces, usualmente, para testear autoeficiencia e insesgamiento en un pronóstico, son como dos cosas que uno querría tener en un pronóstico, que en valor esperado mi error de pronóstico sea cero y que yo no pueda pronosticar mi propio error de pronóstico. Típicamente podemos hacer una regresión súper sencilla en la que podamos testear esto de manera súper rápida. Entonces vamos a pensar en una regresión bivariada, común y corriente, donde del lado izquierdo de la regresión vamos a tener nuestro error de pronóstico, que voy a llamar U. Entonces vamos a tener nuestro U en T más H, que justamente es la diferencia entre la realización de esta variable y mi pronóstico hecho de T, H pasó hacia adelante. Entonces fíjense que esta va a ser mi variable del lado izquierdo y eso lo vamos a regresionar contra nuestro pronóstico, ¿okay? Y eso lo vamos a hacer con una constante. Entonces U estrella va a ser simplemente el error asociado a esta regresión en que regresiono el error de pronóstico con mi pronóstico y lo que vamos a tener acá o lo que vamos a asumir es que la esperanza del error de esta regresión
es igual a cero y que en definitiva no hay endogeneidad. Ahora, noten que la expresión para beta, si uno estima esto por mínimos cuadrados ordinarios, at the population level, este parámetro poblacional, si ustedes quieren, bueno, es la covarianza entre la variable del lado izquierdo y el regresor. Entonces sería justamente la covarianza de mi error de pronóstico con el pronóstico en sí, dividido la varianza del pronóstico. Y nuestro parámetro alfa, la constante en esta regresión, bueno, sería simplemente la esperanza de la variable del lado izquierdo, el error de pronóstico, menos beta multiplicado por el valor esperado de nuestro pronóstico. Entonces, fíjense que acá aparecen dos cosas importantes. Primero, tenemos la covarianza entre nuestro error de pronóstico y el pronóstico. Y si es que esto es autoeficiente, la condición es que esa covarianza sea cero. Entonces, en esta regresión, si es que efectivamente esto fuera autoeficiente, yo esperaría que esta covarianza sea cero y por ende, este beta a nivel poblacional, yo esperaría que fuera cero si es que esto efectivamente es autoeficiente. Y fíjense que simultáneamente, si es que beta es cero, entonces eso significa que este alfa, la constante, dado que este término sería cero, es simplemente el error de pronóstico. Y si es que el pronóstico es insesgado, entonces significa que en valor esperado mi error de pronóstico es cero. Entonces, si yo quisiera testear simultáneamente autoeficiencia e insesgamiento, basta con que yo evalúe la prueba conjunta, alfa igual a 0 y beta igual a 0. Si yo planteo esta hipótesis conjunta y rechazo la nula, significa que tengo algún problema en alguna de estas dos cosas o en ambas cosas. O bien tengo pronósticos que no son insesgados, o bien tengo pronósticos que no son autoeficientes, o bien ambas. ¿Okay? Y por el contrario, lo que a mí me gustaría encontrar al evaluar estas cosas de un pronóstico que estoy utilizando es que idealmente estas cosas que no, al menos no logre rechazar hipótesis nulas. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo en el que testeemos estas cosas efectivamente. Entonces, fíjense que tengo una serie de retornos para ELIPSA desde diciembre de 1993 hasta 2020, más o menos. Hasta el 2016. ¿Okay? Entonces, esta es simplemente una serie de retornos de ELIPSA. Ahora, imaginemos yo tengo un pronóstico para esos retornos de ELIPSA, ¿okay? Que es este que tengo acá. Que puede haber sido generado de cualquier manera, esto puede haber venido de encuestas de analistas, esto puede haber venido de cualquier cosa. Ahora, noten que tanto la encuesta o el pronóstico que tenemos acá, este forecast, como ELIPSA, están en primeras diferencias logarítmicas. ¿Okay? Estos son retornos en definitiva. Y vamos a asumir los estacionarios. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir que estas series son estacionarias, tanto el pronóstico como la serie que estoy pronosticando, y son series mensuales. ¿Okay? Entonces, si yo tomo la diferencia entre este pronóstico y ELIPSA, entonces el pronóstico para cada periodo versus la verdadera realización, tengo mi serie de error, que es esta que está acá. ¿Okay? Entonces, esta serie de error es simplemente la diferencia entre el retorno de ELIPSA y lo que pronostiqué para cada periodo en ELIPSA. Esos pronósticos eran siempre un paso hacia adelante. Entonces, fíjese que, bueno, esta variable de error, si vuelvo a la regresión, es justamente lo que tengo del lado izquierdo, ¿cierto? El error que tengo, el error que tiene mi pronóstico, ¿cierto? La diferencia entre, en este caso, el retorno de ELIPSA con el pronóstico que yo estoy utilizando, que yo estoy evaluando, para justamente el retorno de ELIPSA. ¿Okay? Entonces, ese error, esa serie de error, la vamos simplemente a regresionar con el pronóstico. Entonces, fíjense que si volvemos a esto que está acá, podríamos hacer nuestra regresión. Entonces, estimate equation. Voy a hacer esto con errores estándar hack para tener un estimador para la varianza a largo plazo. Y entonces vamos a tener que del lado izquierdo de la regresión vamos a tener el error de pronóstico, que yo lo estoy llamando error en esta regresión. Vamos a utilizar una regresión que considere constante, que considere un drift. Entonces vamos a poner una constante y lo estamos regresionando contra el pronóstico, ¿verdad? Entonces con el forecast. Entonces damos a aceptar y fíjense que acá tengo mis coeficientes. Entonces recuerden que la nula que nosotros estamos evaluando es que esto sea autoeficiente y por ende yo esperaría que el beta fuera igual a 0. Y si esto es autoeficiente, entonces al evaluar alfa, esto es necesariamente el valor esperado. Y si yo estoy evaluando insecamiento, yo debería esperar entonces que este valor esperado fuera 0 y por ende alfa debería ser 0. Fíjense que en la regresión no es precisamente lo que encuentro en mis estimaciones. Fíjense que si bien la constante es pequeñita, bueno, la desviación estándar también, y el t-statistic es alto, es prácticamente 1,65. Entonces, no logré rechazar la nula, no logré concluir que este alfa es distinto de 0,
Pero estuve por los palos, estuve súper cerca de rechazar esta hipótesis nula. Esto estuvo bien cercano de ser significativamente distinto de cero. ¿Ok? Entonces, como que por la constante nos salvamos, pero nos salvamos justo. Sin embargo, fíjense en el beta, este que está asociado al forecast. Nuestra hipótesis era que este beta tenía que ser cero. Y fíjense que estamos rechazando la nula de que este beta es igual a cero al 5%. ¿Ok? Estamos rechazando al 10 y al 5. Entonces, la conclusión acá entonces es que este pronóstico que estamos utilizando para elipsa no es autoeficiente y por ende yo podría mejorarlo. Por ende, con este mismo pronóstico yo puedo estar pronosticando mis errores de pronóstico. Ahora, fíjese que yo de todas maneras establecí una prueba conjunta, ¿cierto? Yo quiero evaluar simultáneamente si estas cosas son cero o no. Si es que no logro rechazar la nula, bueno, quizás no es una locura esto de el encerramiento y la autoeficiencia, pero si rechazo la nula, claramente no es el caso. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es una prueba de Wald, donde vamos a evaluar la hipótesis conjunta de que esta constante es cero y que este beta es igual a cero. Entonces, para eso vamos a ir a View, vamos a ir a Coefficient Diagnostics y vamos a hacer clic donde dice Wald Test. ¿Okay? Entonces acá vamos a evaluar restricciones sobre nuestros parámetros. Entonces la nula es conjuntamente que esa constante es igual a cero y que el segundo parámetro, que es el beta que teníamos ahí en el cuaderno, es igual a cero, ¿verdad? Entonces si evalúo simultáneamente estas dos cosas, noten que efectivamente estamos rechazando la nula al 10%. Entonces al 10% al menos de significancia estamos rechazando la hipótesis nula de que estas cosas son simultáneamente iguales a cero. Entonces la conclusión acá es que claramente estas cosas no son simultáneamente autoeficientes e insesgados. ¿Okay? Entonces eso sería, chicos, cualquier cosa me van preguntando.